Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Estamos acá en la hora samaritana. Yo soy Adrián, estamos con Sergio. Buen día, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia y buenos días, Adrián, especialmente a todos, al operador, a Pedro, a todos. Muy buenos días. Bueno, como siempre decimos, todos los programas para nosotros son especiales, pero hoy empezamos el Adviento, primer domingo de Adviento, así que empezamos con una preparación especial del corazón, porque empezamos a esperar y a prepararnos para el nacimiento de Jesús el Salvador. O sea, más allá de que en general nuestro calendario litúrgico y nuestro calendario cristiano se repite año a año, lo que tenemos que tratar nosotros es que año a año nosotros vayamos mejorando, que este Adviento estemos mejor preparados que el Adviento anterior, y así día a día que notemos la diferencia, o sea, que nosotros podamos hacer un examen de todo este año y que nos demos cuenta que avanzamos espiritualmente. Eso sería lo ideal para este fin de año, ¿no? Claro, creo que la esencia nuestra, la esencia del ser humano, lo que nos pide Jesucristo justamente es ese avance que vos decís, ese dejar el hombre viejo para entrar en el hombre nuevo, renacer, pero renacer en Cristo, renacer en un hombre limpio, en un hombre sin pecados, en una persona que tienda constantemente a ir hacia Dios, con todos los problemas, con todas las fallas, con todos los errores, pero tratando siempre de tener como meta la salvación que Dios nos entrega. Y un poco se trata, el programa se trata de esto, ¿no? Esa salvación prometida, ¿no? Nosotros habíamos pensado hablar de la gracia, ¿no? La gracia de Dios y la gran gracia, el gran regalo de Dios es justamente habernos enviado a Jesucristo para darnos divinamente un don sobrenatural para poder llegar a ser no solo hijos de Dios, hijos adoptivos, sino para poder compartir la eternidad con Dios, ¿no? Sí, totalmente. Me interesó este tema de la gracia, que bueno, tiene muchas definiciones y muchas formas de hablar de esto. Por ejemplo, como dijiste, la gracia que Dios hizo a la humanidad enviando a Jesús. ¿Y qué significa estar en gracia? ¿Qué significa recibir la gracia de Dios? ¿Qué significa? Porque gracia es un don. Es un don. Y a veces saber cómo podemos conocer si estamos en gracia. Bueno, claro, ella justamente estaba leyendo el otro día una santa, pero no me acuerdo si es Santa Teresa, que decía, bueno, si no estoy en gracia de Dios, que Dios me la dé. Porque tampoco la gracia no es algo que se vea, no hay nadie te puede decir yo estoy en gracia, vos estás en gracia, pero por las obras y los frutos de nuestra vida uno puede saber si está recibiendo la gracia de Dios o si entró en gracia de Dios. La gracia, como definición, que lo dice el Catecismo en el 1996, es nuestra justificación, es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina de la vida eterna. Es la gracia una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo puede ahora llamar Padre a Dios en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu Santo que le infunde la caridad y forma la iglesia. O sea que el bautismo ya es una gracia también gratuita que nosotros le damos a nuestros hijos. Por eso hacemos tanto hincapié siempre que bauticen a los hijos. Claro. Te voy a hacer un poquito de historia para que pueda entrar lo del bautismo que dijiste recién. Y la historia es muy simple, es muy conocida porque está en el Génesis. Sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer con todo su amor, por supuesto, en un estado de absoluta felicidad y de absoluta perfección viviendo en su presencia. Ahora, el hombre, Adán y Eva, en este caso caracterizados, quisieron hacerse dioses, quisieron tener un conocimiento que era divino, quisieron hacerse más que lo que fueron creados y cometieron este gran pecado al cual nosotros llamamos pecado original. A partir de ese momento perdieron la amistad con Dios, perdieron la gracia de Dios, ¿cierto?
ese primer pecado original, o mejor dicho, ese pecado original es el primer pecado, y como nosotros sabemos se va transmitiendo por herencia de hombre, de familia en familia, de hombre en hombre, hasta la eternidad, ¿no es cierto? Esa ruptura original produce esa separación de la divinidad con Dios. El bautismo, que es lo que vos decís, es lo que nos vuelve a unir a Dios, ¿no? Por esa gracia. ¿Por qué gracia? Por ese don, por esa magnificencia de Dios, por ese regalo que Dios nos hace del bautismo. Primero, de enviarnos a su Hijo único, y por medio del bautismo volver a entrar en gracia de Dios. Por eso es algo sobrenatural. Claro, o sea, ¿qué acto egoísta no bautizar a tus hijos, no? Claro que sí. Claro que sí, estamos sacando la gracia de volver a ser parte de la iglesia, donde la cabeza es Cristo, y ser parte de un hombre nuevo. Obviamente que siempre lo decimos, bauticemos a nuestros hijos chiquitos, ni bien nacen, bebitos. Démosle ese regalo. No pensemos como ahora, esa nueva onda de que, bueno, voy a esperar a ver qué piensa mi hijo, a ver si quiere ser católico, claro, si quiere ser evangélico. No. Entonces, sabés que también esperemos que sean grandes para decidir si van a ir a la escuela o no. ¿Entendés? Si quieren aprender a leer o no. Sí. Obviamente, si vos le preguntás a un chico si se quiere levantar a las 6 de la mañana para ir a la escuela, te va a decir que no. Yo muchas actividades los tengo que forzar a ir porque pienso en su futuro. Entonces vos decís, yo pienso en tu futuro, entonces vos tenés que estudiar. Entonces yo pienso también en su futuro y en su eternidad, por eso lo bautizo. Porque no hay mejor futuro que ser cristiano. No hay mejor persona que un cristiano. Claro. Insertada en el mundo. Claro. No estamos hablando solo de la eternidad, estamos hablando del mundo actual. Exactamente. Claro, bueno, para llegar a la eternidad tenemos que sobrepasar este mundo. Ese bautismo que nos agarra a nuestro ser averiado, nos da dos cosas, Adrián. No es solamente que nos borra la falta, el pecado original, sino que nos añade, aunque seamos pequeños, nos añade el Espíritu de Dios. Y eso es muy importante. El bautismo es muy reconstitutivo de nuestra relación con Dios. Entonces, ese doble efecto nosotros no tenemos que restarles importancia, porque nosotros decimos, el bautismo sí borra el pecado original. No. Nos vuelve amigos de Dios, nos vuelve a Dios, y nos da también el Espíritu, que después lo vamos a confirmar en lo que nosotros llamamos como sacramento la confirmación, obviamente, pero estas son las gracias sacramentales. Claro, pero ya lo hacemos pensando, habiendo madurado. Entonces tiene esa doble. Claro. Nosotros tenemos, ya que hablas de las gracias sacramentales, que son estos dones para nuestra salvación, que nos hacen participar y santificarnos y llevarnos a la salvación, y las gracias especiales, que son los carismas, que Dios le concede a cada persona en particular. Algunos tienen carisma de la profecía, por decirlo así, lo más conocido, de la sanación, de las lenguas, pero después tenemos todos otros carismas que por ahí no son tan notorios, que uno cree que el carisma es solo algo sobrenatural. No, el carisma es algo que Dios te dio para poder ayudar al resto, ¿sí? Inclusive tu profesión puede ser un don dado a vos para poder ayudar a alguien. Claro, claro, se manifiesta de muchas maneras la gracia. Quiero agregar una cosita también, antes de entrar a lo que vos, a la clasificación que vos querés hacer de las gracias, que con esta inserción del bautismo, nosotros tenemos nuevas fuerzas. Podemos vivir ya la ley de la caridad, conocer a Dios por la fe, esperar la ayuda de Dios. Por estas nuevas fuerzas, no significa que nosotros no vamos a tener que luchar contra el demonio y las tentaciones. Dios nos da fuerzas, Dios nos ayuda, pero aún así también nos da la fe, la templanza, la esperanza. Entonces nos da esas ayudas espirituales, pero no nos quita el tener que soportar durante la vida
las tentaciones que son varias del demonio. No, por eso, pero si uno está en gracia de Dios, esas tentaciones la va a superar. Claro. Ahora, si uno pierde esa gracia, porque uno puede perder la gracia, uno no se tiene que confiar de que porque uno en un momento dado de su vida siente que está en gracia, la va a mantener para siempre. Hay que cuidarla, porque uno la puede perder como la perdieron Adán y Eva. Y ahí, ¿qué pasa? A mí me hace acordar esta frase que decía Jesús, que si uno, cuando él sanaba los espíritus, cuando habla que si uno es sanado un espíritu pero se descuida, van a venir 7 espíritus más y van a encontrar la casa barrida, y entonces él va a estar en peor estado que antes. Claro. Entonces, si uno que estuvo en gracia pierde esa gracia o se aleja del camino, va a estar en peores condiciones que antes de haber entrado en gracia. O sea, va a estar en más desgracia que antes, porque estuvo y no lo supo conservar, y el diablo viene con la casa barrida, vendría a ser la cabeza lavada, ¿entendés? O sea, porque esa persona o ya no cree más en la iglesia, no cree más en Jesús, o perdió la fe. O vacía, sí. Entonces va a estar en peores condiciones que antes. Entonces, al contrario, más hay que cuidar la gracia cuando uno la consigue. Claro. Porque aún nosotros en gracia, como vos decís, que hay que cuidarla, sigue lo que se llama la concupiscencia, es decir, sigue esa tendencia que tenemos natural a la inclinación a hacer las cosas mal. Entonces, sigue el diablo tentándonos. Por eso la gracia, bien lo decís vos, es algo que nosotros tenemos que ir cuidándola y perfeccionándola, ¿no? Modos, tenemos infinidad de modos nos da Dios, pero la oración, por ejemplo, pero es algo que tenemos que ir perfeccionando día a día, perfeccionándonos en la caridad, perfeccionándonos en todas las cosas buenas que Dios nos va marcando, que Jesucristo nos va marcando en el camino. Bueno, hemos definido lo que es la gracia. Bueno, estamos entonces para un temita musical. Ya terminamos el primer bloque. Sí, el primer bloque. Después vamos al segundo. Se va rápido. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su Padre es el Dios vivo que no tiene final. Bueno, volviendo en este tema tan lindo que es de la gracia de Dios, ese don que Dios nos da, vuelvo a decir, para toda la vida, y que nosotros tenemos que cuidar como el tesoro más grande que tenemos, ese don sobrenatural de vivir en Dios, de vivir pegaditos a Dios, de recuperar esa amistad con Dios. Dijimos que es un don gratuito y sobrenatural que nos da Dios, y se inicia con el bautismo. Y se pierde, gracia hoy, cada vez que nosotros cometemos un pecado. A veces nosotros no le damos importancia a los pecados, o mundanizamos demasiado, siempre lo decimos, estamos cansados de repetir, todos los católicos repetimos lo mismo, relativizamos el pecado, pero con cada cosa que hacemos, ofendemos a Dios, vamos saliendo un poquito de la gracia y no nos damos cuenta, vamos perdiendo un poquito, después nos cuesta recuperar. Por eso hay que recibir la gracia y hay que hacerla producir frutos. No, por eso, esto creo que ya lo hablamos cuando hablamos de los pecados, pero siempre está bueno recordarlo. Uno cree que el pecado venial es venial y no daña a nadie, y el pecado venial te va oscureciendo el alma y te va alejando, y acumulación de pecados veniales predispone al alma a cometer un pecado mortal. Entonces, y lo va alejando. No es que un pecado venial no le hace mal a nadie, sí hace mucho mal. Así trabaja Satanás en el mundo, Adrián. Por eso, haciéndonos creer cosas que no son. Claro, y bueno, esto es lo que hablábamos el otro día. La gente, como vos decís, mundaniza o minimiza
los pecados veniales. Esto no es malo, esto no le molesta a nadie, esto no pasa nada, Dios es bueno. Y así es como se van alejando y van perdiendo la gracia. Y cuando se dieron cuenta, como decía San José María Escrivá, si uno no va haciendo nosotros somos como un barco que sale de un puerto y tiene que llegar a otro puerto, que es el cielo. Si nosotros nos vamos corrigiendo las pequeñas desviaciones en alta mar que vamos teniendo, seguramente no vamos a llegar a buen puerto, porque en el mismo cuenta vamos a estar muy alejados de la otra llegada. Entonces hay que ir corrigiendo esos pequeños desvíos. Claro, ¿sí? Exactamente. Fíjate lo que te voy a leer respecto a la gracia, Adrián. Todos estos temas, este material, yo lo estoy sacando, igual veo que vos lo estás haciendo de Catholic.net. Obviamente dijimos que la gracia es algo sobrenatural, es un don de Dios. Pero fíjate esta frase, qué linda que es. Y qué difícil de entenderla. La vocación a la vida eterna proviene de la iniciativa gratuita de Dios. Solo Él es capaz de revelarse y de darse. Por lo tanto, es sobrenatural porque sobrepasa las capacidades de la inteligencia y de la voluntad humana. El cristiano no puede actuar rectamente si no cuenta con la ayuda de Dios. Fíjate, Adrián, que al ser un don absolutamente gratuito de Dios, nosotros tenemos que caer en cuenta que nosotros no podemos actuar rectamente, sino es porque Dios así nos los indica o nos los muestra con la gracia que nos infunda, ¿no? El cristiano no puede actuar rectamente si no cuenta con la ayuda, es decir, con la gracia de obviamente, Dios. Pero claro, pero acá también hay algo que también dice acá en el catecismo, que porque uno puede decir, pero yo no tuve esa gracia, a mí no. Y acá dice, la libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen, conociéndole con la libertad, el poder de conocerle y amarle. El alma solo libremente entra en la comunión del amor. ¿Qué decía Santo Tomás? Que él creía que Dios nos daba a todos, pero a todos, la posibilidad de conocerlo y de escuchar de él. Aunque sea que vos vivas en África, en una aldea, en algún momento, por una obra sobrenatural, Dios iba a hacer que vos los conozcas. Porque si no sería algo injusto entre lo que le conocen y lo que no le conocen. Claro. Pero bueno, así todo, si la gente no lo conoce o no tuvo esa posibilidad, está más justificada que los que lo conocimos. O lo que los conocemos. Pero, Dios hace, mediante su gracia, también que todos los conozcamos. Y ahí viene en juego la voluntad del hombre de seguir participando de esa gracia. Claro, lo que yo te leí no quiere decir que nosotros tenemos que abandonarnos a la iniciativa de Dios. No, claro, la voluntad. Juega, lo que vos decís, el libre albedrío. Dios nos muestra cómo es, nos muestra, nos da su gracia. Ahora nosotros tenemos que llegar a Él. Él nos extiende su mano. Nosotros somos quienes rechazamos o no. Claro, si no estaríamos hablando de la predestinación, que ya hablamos que no es, que la única predestinación que tenemos, claro, es que Dios nos creó para que todos nos salvemos. Ahora, de cada uno depende eso, de la voluntad o no. Pero bueno, siempre es Dios el que actúa, ¿sí? La preparación del hombre es ya para obtener la gracia, ya es una obra de gracia. O sea, que vos tengas ese impulso de querer conocer a Dios, ya está actuando la gracia en vos. Entonces hay que aprovechar y avivar esa llama. Claro. Pero eso depende de la voluntad del hombre. Exactamente. O sea, Dios te puso la llama, ahora cada uno libremente decide. ¿Quién decía la vez pasada? No me acuerdo dónde. Por ejemplo, si Judas se hubiese arrepentido de su traición, seguramente estaríamos en un montón de iglesias en el mundo celebrando el día de San Judas el arrepentido. ¿Ves? O San Judas el convertido, o San Judas, porque hubiese sido perdonado y hubiese podido llegar a santo también si hubiese seguido con los apóstoles. Siempre y cuando se hubiera cumplido el plan de salvación de Dios. O sea, si hubieras aún así con el arrepentimiento de Judas sido crucificado. Sí, no, que si él se hubiese crucificado, si él se hubiese, claro. O bueno, hay muchas teorías sobre esto, pero en algunas visiones que hay de algunas personas, por ahí Jesús decía que es erróneo pensar que Judas fue predestinado para ser su traidor. No. O sea, el plan se iba a cumplir igual con Judas o sin Judas. No, ya lo hemos hablado y lo hemos recalcado con la misma Virgen María, nada más y nada menos, la madre elegida de Jesucristo, que a través del ángel Gabriel Dios pregunta, no le corta, no le quita el libre albedrío, pregunta si quiere ser la madre del Hijo de Dios.
Y bueno, ya sabemos. Por eso, claro, por eso te digo que viste hubiese sucedido igual, o sea, Judas no nació para ser el traidor, él nació para salvarse como todos nosotros, pero lo traicionó. Bueno, y después, por ejemplo, lo que te decía es Juana Arco, era la que decía la frase. Decía, cuando fue interrogada, espera que se me apagó la tableta, ahí está. Cuando fue interrogada por los jueces eclesiásticos, le dijo, si sabía si ella estaba en gracia de Dios, responde, si no lo estoy, que Dios me quiera poner en ella, si estoy, que Dios me quiera conservar en ella. Claro, lo que implica es que aún Juana de Arco sabía. Es difícil la vida de Juana de Arco, es muy difícil entenderla. No la leí en profundidad, es muy difícil, pero bueno, vivió una época muy violenta, etcétera, ya comandó hasta ejército, etcétera. Bueno, en fin, siempre salvando obviamente el nombre del cristianismo, digamos, ¿no? Pero si ella misma no se podía dar cuenta, teniendo la gracia de Dios, de que estaba en gracia de Dios, bueno, ¿qué nos queda a nosotros pensar eso? Te hago una pregunta. ¿Es necesaria la gracia? Sí. Es absolutamente necesaria. Eso sin dudar, Adrián. Sin ella nosotros, fíjate, no podemos alcanzar la salvación, porque si Dios no se nos da a conocer, si Dios no nos mandó a Jesucristo, nosotros no tendríamos, estaríamos como los viejos judíos, ¿no? Esperando todavía el Mesías, esperando la buena nueva y la nueva alianza. No podríamos alcanzar la salvación, nada más y nada menos que a lo que aspiramos todos los católicos, todos los cristianos en realidad, la vida eterna, ¿no? Esto es lo que se llama la justificación, que es alcanzar, digamos, por la gracia, Dios perdona los pecados. Esa justificación que se llama, que después también habla San Agustín, habla de implica el perdón de los pecados, la santificación y la renovación en Cristo. Sin esa justificación nosotros digamos, no podríamos despegarnos del pecado, ni podríamos ser acogidos a la justicia de Dios por la misma pasión y muerte de Jesucristo, ¿no? Fíjate lo que decía San Agustín y te dejo hablar. Sí, San Agustín habló mucho de esto, yo te estaba por decir eso. Dice, hablando siempre de la gracia, ¿no? Dice, la justificación es la obra más excelente del amor de Dios. La justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra. Porque el cielo y la tierra pasarán, mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerán. Implica la santificación de todo el ser. Profundo lo que dice San Agustín. Claro, lo que pasa es que la palabra justificación a mí también me genera duda, o sea, misterios, digamos. Pero bueno, en realidad todos fuimos justificados por Jesús porque todos nacemos con el pecado. Ahora, hay gente que toda su vida se mantuvo en la línea que necesita una justificación menor. Pero la justificación del impío, como dice ahí, es una obra enorme, como dice la Biblia. Por cada pecador que se convierte hay una fiesta en el cielo. Exactamente. Mayor a la creación del mundo, como dice San Agustín. Claro. No todos creen, o sea, los luteranos, por ejemplo, no creen en el perdón de los pecados, en esta justificación. Ellos hablan de una especie de velo, o sea, como que Dios que no nos perdona ese pecado original, sino que pone una especie de velo. Y nosotros tenemos que seguir obrando para lograr nuestra meta, que es la salvación. Nosotros sí creemos como católicos pero que hay perdón. Los luteranos dicen que ellos por la fe nomás se salvan. Claro. Pero no, acá lo que dice el catecismo es que es necesaria la gracia para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Eso es la parte que le estaría faltando a ellos. Nos justifica la fe, pero nos santificamos por la caridad. Exactamente. En el siglo V, imagínate, los seguidores de Pelagio no me acuerdo muy bien qué era lo que había hecho este Pelagio, pero es un hombre muy conocido de todo antigua. Los seguidores de Pelagio decían que sin la misma gracia, fíjate vos lo que decían, muy parecido no al luteranismo, sino a otras confesiones.
Decían que sin la gracia el hombre se podría salvar, pues se basta a sí mismo y no necesita de la ayuda de Dios. ¿Quién decía eso? Esto es los seguidores de Pelagio. Esperá, lejos del protestantismo, perdón. Esto es la llamada herejía o pelagianismo, herejía de Pelagio. Es decir, esto propone ya que no necesitamos la gracia, ¿no? Que la gracia ya no es necesaria. Y tiene su error en su propia manifestación, porque dice que nosotros, el hombre, se puede salvar por sí mismo. En realidad, salvar no se puede salvar de nada. Pero nos salvamos en Dios nosotros. Pero ojo, que no está muy lejos de lo que piensan los protestantes, porque ellos creen que no necesitan de la confesión para... Sí, pero ellos hablan... No, yo entiendo cuál es el fundamento, porque esto es toda la doctrina de ellos. Claro, pero hablan sí de la necesidad de Dios para salvarse. Está bien. Y ahí está el gran... Esto es herejía. Sí, pero no. Nosotros estamos hablando de las gracias sacramentales, de las cuales ellos no cuentan. Entonces estamos perdiendo las gracias sacramentales. Ellos no creen ni la intercesión de las personas, en las oraciones intercesoras, ni de los santos, ni en los sacramentos. Claro. Bueno, eso ahora vamos a buscar también, vamos a ver si podemos... No todos los sacramentos como tenemos nosotros. Bueno, pero el pelagianismo es distinto. Muy distinto, a lo mejor yo malinterpreté cuando dije, pero es distinto a la doctrina de cualquier cristiano. Sí, por eso digo, toda su base es diferente, pero me refiero a que no está muy alejado de la falta de justificación por las gracias sacramentales que tienen los cristianos, los evangélicos. Para responder lo tuyo, los protestantes del siglo XVI, dice CatholicNet, decían que el hombre desde el pecado original no puede hacer nada nuevo rompido. Exaltaban tanto la gracia que caían en el extremo de anular la libertad del hombre. Claro, yo ya no puedo hacer nada nuevo para salvarme. También terminás ahogado. O sea, Jesús hizo todo por nosotros. Jesús hizo todo por nosotros. Claro, pero no es, o sea, él nos mostró el camino, como él dijo. Claro. Nosotros tenemos que seguirle. Claro. Pero en el siglo XV, después de Jesús, y aún así no lo podían interpretar de esa manera. Claro, o sea, terminás ahogado porque decís, si yo no puedo revertir mi pecado original, si yo no puedo revertir ese pecado que me marca para toda la vida, que es un pecado que es serio, estoy condenado, parece. O sea, me quita mi libre albedrío, mi caridad, mi fe. O estoy justificado por Jesús, entonces haga cosas buenas, cosas malas, yo estoy salvado ya. Claro, pero no sirve. No tiene sentido. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos con el tercer bloque, Sergio. Bueno. Bueno, siguiendo con este tema tan hermoso de la gracia, que quiero hacer un comentario personal, en el sentido de que muchas veces el diablo trata de sacarnos este don de la gracia, este don de poder creer en Dios, de poder creer que estamos cerca de Dios. Trata de arrebatarnos nuestra fe, nuestra idea de salvación, y es donde más tenemos que aferrarnos a Dios y con todas las fuerzas que tenemos, y Dios seguramente nunca nos va a fallar. Hay distintas clases de gracia. ¿Cómo lo empezaste hoy? La presencia de Dios en la vida del hombre debe ser y es continuo con relación a lo que yo decía, ¿no? Porque en Él somos, en Dios nos movemos, existimos, etcétera, etcétera. Para eso se cuenta con distintos tipos de gracia.
La primera, vos mencionaste una o dos hoy, pero vamos a hacer un poquito más estructurado. La gracia santificante, ¿no? Este es el don sobrenatural infundido por Dios en el alma, merecida por la pasión de Cristo, que recibimos por medio del bautismo, que es lo que hablamos hoy, y que nos hace justos, hijos de Dios y herederos del cielo. El Espíritu Santo nos da la justicia de Dios, uniéndonos por medio de la fe del bautismo a la pasión y a la resurrección de Cristo. Es una disposición sobrenatural, que perfecciona el alma para ser capaz de obrar el bien. ¿Y qué efectos tiene esta gracia sobrenatural? Fíjate que estamos hablando de absolutamente, gracia santificante es absolutamente sobrenatural. Acá el hombre nada tiene que hacer. Si Dios no viene y no nos pone en nuestro corazón esta gracia, nosotros no somos nada. Pero tenemos que desearla para que venga. Sí, pero Dios tiene que poner esa semillita para que nosotros podamos aún desearla. Bueno, va a ser una gracia de Dios. Fíjate cuáles son los efectos. Borra el pecado. Hablamos del bautismo. Hace posible que Dios habite en nuestra alma, que no es nada menor, y nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. ¿Pero qué tipo de hijos de Dios nos hace? Adoptivos. Hijos adoptivos de Dios, ¿no? Que obviamente Dios tiene un solo hijo natural y divino, que es Jesucristo. Y es el que nos justifica por haberlo mandado a la tierra, por haberlo humanizado, y que nosotros, lo hayamos crucificado. O sea, pero gracias a eso, gracias al inmenso amor de Dios, gracias a esa justificación, nos permite hacernos, si lo recibimos, si lo aceptamos, hacernos hermanos en Cristo, y poder decir Padre a Dios, porque esto es lo que nos enseña Jesús. A partir de creer en Él, de creer en Dios, poder llamarlo a Dios Padre. ¿Sí? Entonces, el efecto de la gracia santificante es enorme. Nos limpia el pecado, hace que habite Dios en nuestro cuerpo y nos hace nuevos, nacidos nuevos e hijos de Dios y herederos del cielo, lo cual nos está prometiendo la vida eterna. Existen más tipos de gracia. Sí, porque después te quiero capaz que en el próximo bloque hablar sobre algo. Te lo hago rapidito para ser catequético. Sí. La gracia actual es ese don sobrenatural, pasajero, obviamente otorgado por Dios, que ilumina la inteligencia y mueve la voluntad para que el hombre sea capaz de realizar acciones sobrenaturales. Conocemos pocos, ¿no? Yo creo que algunos pocos santos tienen esa gracia actual, ese don sobrenatural. Veía la otra vez la vida de San Giuseppe de Cupertino. Qué linda, que es una película española vieja, muy vieja, blanco y negro todavía. Sí, claro, San José de Cupertino lo conocemos nosotros. Giuseppe. San José de Cupertino, San Giuseppe de Cupertino. El santo de los jóvenes. El santo volador se llamaba, donde... no, Santo Domingo Sabio de los jóvenes. Claro. San José de Cupertino de los estudiantes. Ese es Santo Domingo Sabio, sí. Cupertino se lo llama el santo volador, ¿no? Porque levitaba. Y en él se puede apreciar la gracia absoluta de Dios, porque era un hombre simple, un hombre que hasta parecía tonto, sin embargo por la gracia de Dios fue sacerdote, y por su simpleza, su humildad, su pasión también por la Virgen María, pudo tener este don de poder entrar en éxtasis instantáneo y levitar. Se dice que él levitaba hasta varios metros. O el santo Cura también se decía, me parece. Para esa era la gracia actual, entonces. La gracia... Es una gracia actual siempre dentro de lo que es la gracia sobrenatural, ¿no? Que es una gracia que se da otorgada por Dios, que obviamente mueve la voluntad y la inteligencia, pero para realizar acciones sobrenaturales, siempre dada por Dios. Los milagros, por ejemplo. Claro. Normalmente los que hacen los santos, claro, lo que hacen los apóstoles. Obviamente que sí. La gracia habitual, don sobrenatural que permanece en el alma cuando se vive en la amistad con Dios. Esta es la habitual, sin cometer ningún pecado grave. Es una disposición permanente para vivir y actuar según la voluntad de Dios. Acá ya entra mucho la voluntad de la persona. Nosotros queremos estar en gracia habitual y tenemos que estar permanentemente pensando en Dios.
permanentemente viviendo en Dios. Sé que es difícil, sé que vivimos en un mundo donde vivimos más lo material, lo económico, pero es un mundo que tenemos que pensar en Dios, vivirlo como cristianos, como católicos, a través de Dios. Ajá. La gracia sacramental es propia de la otorgada por los sacramentos. Las gracias especiales o carismas, que son dones gratuitos o carismas dadas por Dios para el bien común de la Iglesia. A ver, ¿qué otra gracia hay? La gracia de Estado, en la fuerza necesaria para cumplir con las responsabilidades propias según el estado de vida de cada quien o su vocación. Son influjos en la inteligencia o en la voluntad por los cuales el hombre percibe lo que debe hacer o dejar de hacer y se siente atraído para conseguirlo, recibiendo la fuerza para lograrlo. Yo creo que la gracia de Estado es la gracia que nos da Dios para vivir bien en esta vida. Y es el discernimiento para saber lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está mal. Lo que antes vos minimizabas diciendo esto no es pecado, te vas dando cuenta que sí era pecado. O sea, claro. Y también porque por ahí uno dice, bueno, como hay gente que no cree en Dios y es bueno, porque tiene la moralidad, que como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos tendencia a hacer cosas buenas. O sea, eso ya es una gracia, ser hijo de Dios sin merecerlo. Sí. Y sin pedirlo, digamos. A mí un poco me asusta porque tengo amigos que son buenos, son simples, sencillos, son honestos. Pero no creen. Pero están lejos de Dios, no creen o lo creen a su manera, me desespera y a veces yo no sé cómo. Bueno, eso era un tema. Bueno, ese era un tema que yo quería, ese era un tema que quería hablar, pero no sé si nos va a dar tiempo, si no lo vamos a dejar para otro programa. En cuanto, hablando de la gracia, ¿se puede estar en gracia fuera de la Iglesia Católica? Que es lo mismo que se puede salvar, viste que no hay salvación fuera de la Iglesia, siempre se dijo y lo dice el catecismo, pero después con esto del ecumenismo y de la justificación por la fe y por las obras, bueno, sabemos que uno se puede salvar obviamente estando fuera de la Iglesia, pero siempre se está en gracia dentro de la Iglesia, pero también es por los sacramentos mismos, porque si nosotros decimos que si pecamos estamos fuera de gracia o perdemos la gracia, entonces si no nos confesamos y pecamos vamos a vivir fuera de gracia. Por eso te quería contar, quería hablar de esto, pero vamos a ir a un bloque así te comento y nos preparamos para esto. Listo. Precioso y hermoso, tan bello y tan glorioso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y hermoso. Bueno, Sergio, estuvimos no discutiendo, pero debatiendo un poquito en el corte. Pero espera, estábamos hablando de cuándo se pierde la gracia, cuándo se está en gracia y cuándo no. Y yo quería hablar sobre este tema importante, que lo habla acá el padre Henry Vargas Holguín en catholic.net. Si no se está en gracia, las oraciones y las obras de caridad tienen valor. Bueno, ¿qué decíamos nosotros? Que la gracia se pierde con el pecado mortal. El pecado venial son heridas que uno hace con Dios, a la confianza de Dios, pero no pierde la gracia totalmente. Y si uno se arrepiente, o se arrepiente inclusive en la misa, en la primera parte de la misa donde te absorben los pecados veniales, uno vuelve a estar totalmente en gracia. Ahora, cuando uno hace un pecado mortal, pierde la gracia. Faltar a misa los domingos, ¿qué pecado es? Es un pecado grave, pero no es un pecado mortal. Pero, ¿sabes qué pasa? Nos falta la Eucaristía en la misa. Bueno, entonces podríamos decir que se puede perder la gracia si uno no se puede perder la gracia. Entonces, vos fíjate que hay un montón de católicos que hacen buenas obras, como vos decías,
no sé si lo dijiste al aire o me dijiste a mí. No, te lo dije afuera de Ah, bueno, entonces no lo quiero repetir en el aire. No, tranqui. Bueno, como vos me dijiste, hay mucha gente que hace buenas obras, es buena persona, pero pierde la gracia por estas cosas, por estos pecados que los considera veniales y son graves, como vos decís. Entonces, ¿sus obras sirven? Mira, Sí. dice este sacerdote, Jesús dijo en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir? Que sin Él no podemos tener obras que trasciendan a la eternidad, obras que den frutos de vida eterna, obras con méritos sobrenaturales. Es claro que sin Jesús, sin la vida de gracia, se pueden hacer cosas, pero son cosas que quedan acá, obras solo con méritos naturales. Entonces, haciendo obras buenas sin gracia, la obra buena de quien está en pecado grave, no dice mortal, dice grave, no son ante Dios meritorias, no tienen efectos sobrenaturales, pues es una condición especial para que una obra sea meritoria desde el punto de vista sobrenatural, el que sea realizada en estado de gracia. Se sabe que quien está en pecado mortal no tiene vida de gracia, no tiene vida espiritual. Por tanto, una persona muerta espiritualmente hablando no puede hacer nada. Santo Tomás dice, se llaman muertas porque aunque son buenas a los ojos de los hombres, por su forma se realizan sin la acción de Dios, que es el principio de vida, y por tanto carecen de mérito sobrenatural. Y si la persona sale del pecado, esas obras hacen parte del pasado. No pueden recuperar el mérito, pues nunca la tuvieron. Ahora bien, el hecho de no tener la vida de Dios o la gracia de Dios por algún pecado grave o por varios, no significa que mientras llega el momento de la confesión dejemos de hacer obras buenas a los ojos humanos, nos olvidemos que tenemos deberes, responsabilidades, tareas, etc. No, para esta última parte no entendí. No significa que mientras llegue el momento dejemos de hacer buenas obras. Claro, hasta que nos confesemos que sigamos haciendo obras buenas. No quiere decir que porque ya no están en gracia no dejemos de hacer obras buenas. Bueno, había algunos textos que yo leí donde uno recuperaba con la confesión los méritos de las obras buenas. Este sacerdote lo dice que no, pero... Bueno, eso es algo que seguramente Dios lo va a decidir, ¿no es cierto? Creo que las obras buenas hechas de corazón y en gracia quedan en la parte buena del ser humano y quedan dentro de los tesoros del cielo. Pero hay que arrancar de un primer punto que siempre nosotros lo mencionamos, que el peor pecado, el pecado más grave, el pecado más grande que puede haber, es no reconocer a Dios, ¿no? Cuando Jesús pregunta a Arimatea, le pregunta si cuál es la norma más importante de la Torá, le dice que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, entonces el peor pecado, creo que lo dijo Pablo VI cuando se lo preguntaron, dijo el peor pecado es rechazar a Dios. Bueno, o no amar a Dios sobre todo. O no amar a Dios. Jesús agrega, hay un mandamiento más importante, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente que van ligados, porque si nosotros no amamos a Dios no vamos a amar nunca al prójimo, si no, no hay amor pleno. Entonces es muy difícil la pregunta que vos haces y la respuesta que da el Padre. Si no estamos en gracia, si nuestras oraciones van a servir o no van a servir. Pareciese que no, depende del tipo de pecado que tengamos, depende de lo que sintamos, depende de si sabemos si estamos en gracia o no, porque también nosotros podemos no saber que no estamos en gracia, podemos creer que estamos en gracia. No, pero para que sea pecado grave o mortal tiene que tener conciencia de pecado. Conciencia de pecado, claro. Entonces ahí sí. Claro, pero es lógico, porque la gracia lo que nos hace es encaminarnos hacia el bien. Entonces, obviamente nosotros, si estamos dentro de lo que nosotros consideramos el cumplimiento de los mandamientos de Dios y rezamos dentro de esa línea, obviamente nuestras obras van a tener sus frutos y van a ser tesoros acumulados en el cielo, y fuera de eso obviamente no pueden tener efecto. Creo que es algo lógico, pero ese desde mi punto de vista humano. Pero si no cometiste un pecado grave, sí, decís vos. No se cometió un pecado grave, bueno, consciente, como decimos. Ahí sí coincido. Bueno, si no se comete un pecado grave, sí, pero ¿quién, como vos decís, hoy por hoy que se minimiza tanto, quién no comete un pecado grave? Es como dijo el padre José Luis una vez, vino un paciente, vino un fiel a confesarse, yo no cometí pecado grave, pero bueno, me vengo a confesar.
Bueno, repasemos, por ejemplo, a ver, que esto, bueno, y había cometido varios pecados graves, él no lo tuvo en cuenta nomás. Como siempre hablamos también de Gloria Polo, que tuvo esa experiencia que le cayó el rayo. Sí, a mí me encanta eso porque cuando cuando ella le dice, yo soy una buena persona, le dice, bueno, repasemos los mandamientos. Y empieza a repasar uno por uno y amar a Dios sobre todas las cosas. Si vos ya no vas a misa por fiaca, ya estás fallando en ese mandamiento. Sí. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros tenemos un gran mal, que nosotros nos apegamos mucho a los bienes materiales y nos apegamos mucho a nuestros seres amados, mucho más que a Dios. Entonces, ese mandamiento tan grande, amar a Dios sobre todas las cosas, que solo conozco a Abraham que pudo cumplirlo, porque Abraham fue capaz de llevar a su hijo y sacrificarlo al punto de que Dios frena su cuchillo. Mira, yo sí te digo que yo también tengo miedo que cuando llegue a mi casa me echen. Así que te voy a dejar la respuesta picando. Bueno, entonces, claro que sí, somos tremendamente pecadores allá. Eso es una cuestión que siempre tenemos que evaluar y hacer el examen de conciencia, repasar los mandamientos y tratar de superarnos, tratar de ser mejores a través de esta gracia que tenemos, a través de la gracia santificante, ese don sobrenatural que Dios nos da, que nos sirva para todos los actos, porque problemas todos tenemos y nos llevan a veces a malas actitudes, a malas acciones, a malas reacciones, a reaccionar mal contra Dios, pero tenemos que creer en Dios hasta lo último, hasta el último segundo de nuestra vida, como lo hicieron las grandes personas, los grandes santos, las grandes personas católicas o cristianas que amaron desinteresadamente a Dios e insistir en ese camino, porque cumplir los 10 mandamientos es todo un desafío. Por eso siempre Jesús habla de la puerta estrecha. Es estrecha, realmente es chica, pero tenemos que tratar de entrar por esa puerta. Sí, tenemos las herramientas para... Tenemos las herramientas. Mirá lo que decía con respecto a lo que estamos hablando San Cipriano. No puedes tener a Dios como padre si no tienes a la iglesia como madre. Claro. Sin embargo, dice el sacerdote que comenta, estas enseñanzas se referían a aquellos que, habiendo conocido la fe verdadera, la rechazaron. Y San Agustín pensaba que habiéndose proclamado el Evangelio en todas partes, los judíos y los otros que no aceptaban a Jesús serían condenados. Esta enseñanza tuvo mucha influencia porque la Iglesia buscaba la interpretación correcta de lo dicho por San Pedro. Pero la interpretación de San Agustín no llegó a ser universalmente aceptada. Por eso lo que está hablando es que con respecto a si hay salvación o no fuera de la Iglesia, es discutido todavía porque la Iglesia sigue aprendiendo y algunas cosas también revelándose. Bueno, y sí, San Agustín nos enseña además cosas hermosas, nos enseña a poder retomar el camino de Dios desde cualquier momento de la vida, nos enseña cosas preciosas del amor, nos enseña a amar, pero también San Agustín es una persona que tenía sus dudas, ¿no? Tenía sus dudas de la Trinidad, tenía sus dudas ahora de la conversión o no, o de la salvación o no de los judíos. Bueno, seguramente amaba tanto que tenía esas dudas, pero bueno, lejos estamos en San Agustín. Por eso, mirá lo que dice Santo Tomás, como para terminar y cerrar ya el programa, si no es que tenés algo para cerrar el programa. Dice, Santo Tomás habló de la posibilidad del bautismo de deseo. Uno puede obtener salvación sin ser de hecho bautizado si la persona deseó el bautismo. Tal deseo es el resultado de la fe que actúa por medio de la caridad, por la que Dios, cuyo poder no está atado a los sacramentos visibles. O sea, yo creo que... estamos hablando de una persona ya grande. Sí, yo igual creo que el Dios es un misterio tan grande que nosotros no vamos a llegar a revelarlo nunca en ningún ser humano en esta vida, y eso es lo que nos hace seguir buscándolo, porque si nosotros ya llegáramos a descubrir todo, no lo buscaríamos más, haríamos la plancha. No tendríamos ese deseo de querer seguir conociendo. Claro, pero Dios nos da una de las virtudes que nosotros que son una de las virtudes teologales, que es la primera, que es la fe. La fe es poder creer en Dios sin verlo. Lo mismo lo dice Jesús en el Sermón de la Montaña. Pero creemos sin tener un total entendimiento de la esencia. Claro, Dios siempre va a ser un misterio para nosotros. Eso es lo que digo, ¿sí? Siempre, eternamente. Y ese misterio obviamente lo vamos a vislumbrar si entramos en la gracia de ir al reino de los cielos.
Pero tampoco tenemos que develarnos y desesperarnos por tratar de descubrir ese gran misterio de Dios. O sea, creamos en Dios, tengamos fe en Dios. Fe es creer sin ver, fe es creer sin tener la certeza, pero creer, decir yo creo en Dios. Y muestras hubieron a lo largo de la historia en cantidades infinitas. La primera y más hermosa y maravillosa muestra fue la venida de Jesús a este mundo. Más no nos queda por decir, así que bueno, Adriancito, creo que se nos va el tiempo. Tendríamos que hablar por ahí un poco del Adviento también, por ahí el bloque que viene, pero bueno, a la gente le volvemos a recordar que estamos en Adviento. Cambian las vestiduras litúrgicas y bueno, empezamos, creo que empieza con, no estoy seguro, vamos a chequearlo después, con el anuncio, ¿no? Del nacimiento de Jesús. Claro. Entonces es toda una preparación de cinco semanas hasta el nacimiento de Jesús. Así que bueno, de última podemos por ahí hablar la semana que viene un poquito de Adviento, aunque todos los años lo hacemos, pero no está mal recordarlo. No, y para que nos ayude a ir preparándonos respecto a cómo tenemos que hacerlo, que prepararnos, ¿no es cierto? Porque es el momento más importante que tenemos después de la Pascua, el nacimiento de Cristo. Aclaramos también a la gente que por ahí hay programas que no lo podemos hacer, entonces repetimos algunos programas, que pidan disculpas por ahí, sobre todo en estas épocas que hay programas de Adviento ya grabados, si nos llegara a complicar el programa, pasaremos alguno de esos. Está bien. O programa que por ahí sí, gustó, se nos complica a veces, sí. Bueno, muchas gracias a todos, hasta la semana que viene, buena semana. Buen domingo, hasta la semana que viene.